Ahí te tenemos. ¿Cómo estás, Leandro? Adrián Dubinsky te habla. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Adrián? Bien, bien, gracias. Bien. Bueno, obviamente tenerte acá es un gusto, y no nos va a dar el tiempo a preguntarte todo lo que queremos, pero empecemos un poquito, si querés, yendo de atrás para adelante. Y te queremos preguntar principalmente, ¿cómo fue el momento de alguien como vos que durante muchos años, de los 13 años militaste en la UCR, con lo que tiene de emotivo y de afectivo también pertenecer a un partido centenario? ¿Cómo fue la Sí. ruptura? ¿Cómo fue la decisión de romper y irte? Mirá, la verdad es que en lo personal la cosa está bastante equilibrada porque lo que perdí lo gané. O sea, Ujú, es más, creo que gané mucho más de lo que perdí en ujú. términos de que el reconocimiento del afecto de la gente y la importancia de sentirse parte de una organización que tiene los mismos objetivos políticos que uno. Aunque te parezca increíble, nosotros siempre jodíamos con el capítulo de Los Simpsons que decía yo voté por usted pero hice campaña por el otro candidato, ¿no? Y Sí. a nosotros nos pasaba muchas veces que siendo militantes radicales terminábamos no votando al radicalismo en la elección general porque creíamos en el partido, creíamos que era la herramienta necesaria, pero al mismo tiempo no nos sentíamos identificados. Así que la verdad es que mal o bien para nosotros también fue un reencuentro con la política todo esto. Claro, ahora en este momento en el que muchos radicales se deben sentir desencantados con el trato que les dispensa el PRO, ¿vos ves posibilidades de que haya acercamiento con algunos sectores que aún continúan dentro del UCR? Mira, no, yo, a ver, creo que con la UCR pasa algo muy peculiar, que es que es un partido de anclaje emocional, mucha gente que pasó, militó algún momento por ahí, se siente culturalmente radical, pero las bases militantes, yo creo que, más que las bases militantes, la base social emigró hace mucho tiempo. Ujú, Un sector, para serte franco, creo que emigró hacia el PRO, hacia lo que sería la propuesta de Macri. Un sector emigró hacia el Frente para la Victoria. Mucha gente que yo me encuentro en los actos que me dice, yo soy radical, y desde que, no sé, apareció Cristina o Néstor o lo que sea, me siento identificado con este proyecto político. Y en el radicalismo, como estructura, como aparato político, quedó solamente un sector de la militancia que tiene, lamentablemente, digamos, no sé si tiene correlato con la construcción social esa militancia política, que ujú. durante mucho tiempo el alfonsinismo tenía un sujeto político que se caracterizaba por ser muy militante, muy ideológico, muy solidario, y al mismo tiempo reflejaba cierto sector de la sociedad que tenía esos mismos valores. Yo creo que hoy, digamos, hay un divorcio entre la estructura política, digamos, y el reflejo social de la militancia. Lo que te Ujú. quiero significar es que en realidad me parece que estamos frente a un número muy insignificativo de militantes políticos y fundamentalmente de falta de representatividad de esos militantes políticos. Así Claro. que no es como antes, ¿me entendés? Que vos tenías, por ejemplo, no sé, el alfonsinismo representaba un sector de la sociedad. Ahora lo que se denomina alfonsinismo se representa a sí mismo. Claro, exactamente. Ahora, en estas disputas que habrás dado al interior del radicalismo y calculo discusiones de tinte político de todo color, debe ser muy difícil, digamos, y muy frustrante tener que discutir con alguien que por un lado levanta la bandera de Allende y de Irigoyen y por otro lado, digamos, apoya políticas de hambriamiento del pueblo, ¿no? Sí, lo que pasa que, a ver, yo creo que un sector del radicalismo se define como radical más por antiperonista que por otra cosa. Claro. Entonces, la contradicción se le presenta a los que estamos afuera. A los que están adentro, la verdad que yo tengo la sensación que muchos de los compañeros ni siquiera lo perciben eso, porque evolucionaron o involucionaron, no sé, cambiaron su forma de ver la política y me parece que justifican sus decisiones más por elementos del orden emocional o del orden, si querés, de posicionamiento tradicional que Ujú. por un análisis sociopolítico o socioeconómico de la realidad argentina. No son análisis económicos los que llevan a los militantes a tomar tal o cual posición, sino en general no sé, yo soy radical, los peronistas son ladrones, entonces me paro en esa posición de que los peronistas son ladrones y yo soy muy bueno porque soy honesto y soy radical. Claro. Parece muy elemental, pero en realidad es la línea de argumentación que ellos tienen. Después, si vos querés avanzar un poquito más y preguntarle, bueno, ¿qué significa ser radical? ¿Qué sé yo? González Fraga es radical, Claro. ¿viste? Y ahí la cosa se pone más turbia, pero en realidad suelen esquivar la discusión. Hola, Leandro, buenas tardes. Soy Alicia y te quería preguntar, ¿vos pensás que los inicios o lo que llevó a Lema a fundar el Partido Radical, estos radicales de hoy, no ustedes, sino los que quedaron dentro de la UCR, están como moviendo esos cimientos que alguna vez fundaron el radicalismo? Mira, no lo sé, a ver, no sé a qué te referís con la pregunta.
sea, yo honestamente creo que el radicalismo, digamos, es una identidad cultural muy importante. El radicalismo es un partido que todavía sigue albergando fundamentalmente en el interior del país un sector de las clases medias urbanas. Pero la verdad, en términos de significación política, yo quiero ser respetuoso con los que todavía están militando en esa organización, pero yo no le encuentro significación política alguna, honestamente. Claro. No creo que haya demasiada representatividad en términos de ideas o de proyectos de país. Creo que la gente que está ahí adentro porque toda la vida fue radical y nunca se puso a pensar qué significaba la reactualización doctrinaria de esos principios. O sea, son preguntas que honestamente creo que la mayoría de la gente que milita ahí adentro no se hace. Clarísimo, clarísimo. Ahora te hago una pregunta de cara ya más al presente, ¿no? Ayer, bueno, estalló de ruido la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves, digamos, ves posibilidades de que este gobierno atienda a las necesidades que el pueblo se lo dice abiertamente, o crees que van a seguir adelante haciendo oídos sordos a todo esto? Mira, muchos, tengo que decir, ellos construyeron una autoexpectativa en el segundo semestre. Sí. O sea, ellos dijeron en el segundo semestre la cosa va a repuntar. Creo que hay un sector del poder económico y de los formadores de opinión pública que saben que eso no va a ocurrir y que sin embargo le dan un semestre más al gobierno para ver si les logra encontrar la vuelta a la economía. Yo creo que cuando el círculo rojo le baje el pulgar, cuando se dé cuenta que no tiene condiciones de reactivar la economía, porque hoy la proyección es de 2% de decrecimiento para el año 2016, de crecimiento según el Fondo Monetario Internacional, y además las proyecciones para el 2017 son de recesión, me parece que ahí se va a plantear los sectores de poder que acompañan a este gobierno, Clarín, Techín, bueno, y demás, y entidades que forman opinión y que fundamentalmente construyen poder, creo que se van a plantear, digamos, una redefinición de cómo vincularse con el gobierno. Pues la verdad que cuando vos hablas con ellos o te vinculás con gente que se vincula con ellos, todos dicen lo mismo, plantean que hay una descoordinación estructural en el equipo económico, o sea, no es que dicen, mira, los tipos no le encuentran la rosca porque, no sé, porque Macri no entiende de economía. Te dicen algo que es mucho más triste y más preocupante, que es tenés por lo menos 7 visiones económicas diferentes adentro del gabinete económico. Te dicen, no es lo mismo la visión que tiene Sturzenegger de la que puede llegar a tener Pratgay, o la que puede tener Melconiano, o la que puede tener, no sé, cualquiera de los ministros, Aranguren, cualquiera de los ministros que mete mano en la economía argentina. Entonces, la verdad es que creo que las expectativas van a ir en función, lamentablemente, digamos, del tiempo político que le dé el círculo rojo para encontrar la vuelta. Leandro, vos, yo sé que junto con la agrupación siempre están a veces en la calle con la gente en situación de calle y demás. ¿Notás diferencia en estos últimos 7 meses de lo que había antes? Sí, olvidate. Sí, pero a ver, lo nota todo el mundo. Está claro que hay, no sé si 1,5 millones, o 2 millones de pobres, pero hay mucha más gente en situación de calle con dificultades para morfar. De hecho, como decía vos, nosotros asistimos ahí a la gente que está en Plaza de Mayo, y una de las cosas que percibimos es que hay mucha gente de los inquilinatos y de los hoteles que dejó de comer en el hotel o que dejó de comer adentro de la habitación y pasó a comer directamente o en los comedores o en los espacios como el nuestro, digamos, donde se le asiste a la gente que está en esa situación. O sea, ya estamos hablando de gente que tiene dificultad para comer, que por ahí tiene, aunque sea una mínima infraestructura, pero que se le empieza a complicar. Pero esto, repito algo, a ver, el modelo de país, mucha gente dice, bueno, las correcciones eran necesarias porque la pesada herencia recibida, entonces era necesario modificar algunas cosas, ajustarlo a algunos precios. Pero objetivamente, muchachos, lo que está pasando acá es que Macri definió construir otro proyecto de país. O sea, no es un problema de la herencia recibida, es un problema que el tipo directamente, o los problemas que se empiezan a suscitar son la consecuencia razonable de querer llevar adelante un modelo económico donde lamentablemente la mitad de la población está de más, sobra. Sí. Pero es deliberado. ¿Qué tal, Leandro? Betsabe te habla. Mira, ustedes se separaron del radicalismo y formaron Los Irrompibles. Desde el 10 de diciembre hasta la fecha, ¿han notado ustedes el crecimiento, digamos, que la juventud se adhiere a ustedes? Personas grandes, escuché decir, digamos, que los radicales son por sentimiento antiperonista. Pero, ¿de alguna manera estos 7 meses, pudo haber cambiado? Y pensar, digamos... no todos, o sea, la caracterización del antiperonista como principal, si querés, característica, digamos, del militante radical es de los que están adentro de la estructura
estructura orgánica. La verdad que hay muchos compañeros. A ver, yo mismo en algún momento de mi vida también me puse a militar en una posición muy antiperonista, pero yo creo que eso esencialmente tiene que ver con, digamos, con un error de percepción política. O sea, es muy difícil, ¿viste? Cuando vos militás en una organización política y sentís que las banderas históricas de tu partido se las lleva tu competidor, no tener respuesta frente a eso. Entonces mucha gente termina metabolizando esa frustración como puede. Nosotros, gracias a Dios, en algún momento decidimos poner las contradicciones secundarias en el lugar que tienen que ir y privilegiar las contradicciones fundamentales. ¿Qué te quiero decir? Que la verdad es que más allá de las tradiciones o de las viejas batallas o las viejas disputas, yo tengo infinitamente más cosas en común con cualquier militante del peronismo que tiene una visión nacional y popular de la historia que con un militante radical que está de acuerdo, por ejemplo, no sé, en sostener la política económica de este gobierno. Entonces, la caracterización me parece que intenta simplificar de alguna manera y esquematizar de alguna manera la pregunta que ustedes me estaban haciendo, que es cómo puede ser que haya, digamos, militantes del mismo partido, de la misma tradición histórica, que tengan visiones distintas. Pero sí, a ver, la gente, no es tanto el término de crecimiento numérico, sino yo creo que lo que nos estamos ganando es cada vez más respeto, más prestigio, y hay muchos compañeros que nos empiezan a tomar cada vez más en serio, digamos. Eso sí, lo siento, digamos, y además siento el afecto de la gente en la calle. Leandro, otra pregunta te hago. Se está diciendo en muchos ámbitos, por un lado, que hay persecución política, se habla en algunos estratos que somos simplemente oposición o quizás ya somos resistencia. ¿Vos cómo ves el clima político en esos términos? ¿Crees que hay un tipo de persecución? Sí, seguro, hay persecución, hay revanchismo. Pero además esto tiene que ver esencialmente, muchachos, con la dificultad que tiene este gobierno para encontrar punto de equilibrio en la economía. Entonces, como ellos tienen permanentemente dificultades económicas y sociales que no pueden administrar, necesitan inevitablemente echarle la culpa de lo que está pasando al gobierno anterior, digamos. Entonces, claro, hay como una rabia que en realidad también explica, hay mucho de psicológico en esto, pero yo creo que muchos compañeros que militan, o compañeros no, pero muchos correligionarios, si querés, que militan en la Fuerza Cambiemos, necesitan permanentemente reivindicar, más que reivindicar, criticar el gobierno anterior o reforzar la idea de la herencia recibida, porque la frustración que sienten al tener que ser parte de un gobierno que ajusta, que despide gente, que evidentemente trabaja para lo más rico, que cada vez que tiene que mover el fiel de la balanza lo hace para los poderosos, es muy fuerte. Entonces, ¿eso cómo lo justificás? Bueno, lo justificás diciendo los kirchneristas se robaron la Argentina, por eso nosotros hoy tenemos que ordenar las cuentas públicas. Claro, ahora, más lo sencillo. cierto es que eso es una excusa. No, eso es una excusa, claro, es una excusa. Estos tipos no están modificando las cosas que estaban mal, no están arreglando los problemas que había, los están empeorando deliberadamente. Claro. Ahora, una última pregunta, Leandro, te hago. En estos tiempos asiagos que estamos viviendo, ¿cuál es la propuesta? A ver, ¿cómo pensás vos que se sale? Porque la verdad que es muy difícil disputar la construcción de sentido de las cosas, porque es tan fuerte cómo avanzan los medios de comunicación y cómo taladran desde todos lados, que cuesta mucho, excepto en la calle, salir a dar disputa de ese sentido. ¿Cómo pensás que es lo que deberíamos hacer? A ver. A ver, yo creo que hay una discusión que es la de los valores. O sea, este gobierno le encontró después de mucho tiempo la vuelta a la construcción de un relato, y creo que eso a nosotros nos viene bien. Nosotros decimos a veces en los discursos, cuando nos toca recorrer los pueblos, que durante mucho tiempo la derecha le exigía al macrismo un relato propio y se lo terminó dando el mercado, porque cuando la General Motors armó el aviso del Chevrolet y empezó a construir su argumentación sobre la meritocracia, creo que saltaron de alegría a muchos militantes del PRO y del radicalismo que está en Cambiemos, porque encontraron una justificación moral a su modelo de país. Claro. Y la verdad es que si vos te pones a pensar en la meritocracia con la exaltación de la competencia, del individualismo, la negación del otro, la idea de progreso individual sin tener en cuenta el sistema social, bueno, y todo lo que significa, digamos, y que se deja ver además en esa estética tan pro, ¿no es cierto?, de ese aviso donde gente joven, flaca, linda, compite para encontrar su lugar en el mundo. Creo que hay un proyecto de país absolutamente insensible, absolutamente insolidario, absolutamente regresivo en términos de las conquistas que se lograron, y me parece que es un terreno interesante para dar la disputa, porque ahora sí la derecha se asume como tal, y no tiene vergüenza de decir cuál es el paradigma de sociedad que está buscando. Entonces nosotros tenemos que ser más creativos, más inteligentes, más rebeldes, pero fundamentalmente ser más francos, más que francos, más sinceros o más contundentes a la hora de buscar las contradicciones entre cada una de nuestras fuerzas políticas. Nosotros representamos otra estructura de valores y otro sistema de ideas completamente diferente, y creo que lo bueno de esta etapa histórica es que por
mucho tiempo, esta discusión se puede poner blanco sobre negro. Claro. Ahora, última pregunta y ya te liberamos, te prometo. Dentro de muy poquito, digamos, es relativamente poco. Hay elecciones el año que viene y va a pasar volando el tiempo y cuando menos querramos darnos cuenta vamos a estar inmersos en campaña electoral. ¿Cómo es la posibilidad de armar un frente ciudadano, el nombre que se te ocurra, que quieran ponerle, para enfrentar al macrismo en términos electorales? Y mira, ahí hay un debate de fondo. Yo creo que la elección más importante es la elección de la provincia de Buenos Aires del año 2017, la del año que viene. Es muy parecida a la elección del 2005. Claro. Y esa va a ordenar la ciudad y el resto del país. Es parecida a aquella elección donde Duhalde la tuvo que jugar a Chiche y Néstor la jugó a Cristina porque definía los próximos 6 años. Bueno, esta también. Yo creo que el que gane la provincia de Buenos Aires o el que pierda, digamos, queda posicionado o descalificado de la competencia para el 2019. Entonces creo que hay que prestarle mucha atención a eso. Ahí las preguntas que se abren son claras, o sea, ¿Cristina va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires o no va a ser? En caso de que no sea, Randazzo puede ser un candidato propio o habría que buscar un tercer candidato. En caso de que no haya candidato y que Cristina no sea, la pregunta que todos se hacen es si hay condiciones para acordar con Massa, si se puede hacer un acuerdo para unificar el peronismo para enfrentar a Macri. Otros plantean que ese escenario de ninguna manera porque desperfila ideológicamente el proyecto político y entonces lo que hay que buscar es un candidato con que sea de manera testimonial, digamos, que genere las condiciones de representación política de un sector de la sociedad que se empoderó los últimos 12 años. No sé, las variables complejísimo el panorama que planteas. Claro, pero la verdad es que lo que hay que ver es eso, o sea, yo creo que la primera definición es si Cristina juega o no juega en la provincia, claro. Y después si tiene candidato propio o no tiene, competitivo, y después vendrá el tema de la unidad del peronismo, y todos lamentablemente vamos a tener que esperar a que esas definiciones se tomen para ver de qué manera podemos contribuir a seguir construyendo. Desde ya, mi gracias por la claridad y la lucidez, Leandro, y por obviamente atendernos. Bueno, muchas gracias, saludos a usted y a la gente que nos está escuchando. Gracias, abrazo grande. Chao, gracias. Bueno, vamos a...